aquí un poquito la imagen. Por aquí está Julio desde Houston, Texas. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Alejandro. Saludos. Excelente. En un momento más esperemos que llegue Ricardo, pero mientras, bueno, pues aquí estamos los dos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, espero, interesante para mucha gente, que son los nahuales, los guardianes de la naturaleza también, y algo conocido como el Señor del Monte. Entonces, normalmente pues Ricardo nos da la definición y por ahí empezamos, pero como ahorita todavía no se conecta, pues vamos a ver esa parte. Allá, por ejemplo, para ti, Julio, allá en Estados Unidos, ¿alguien ha escuchado la palabra nahual? Se me hace difícil. ¿Será? En sí, no. No, ¿verdad? Pero, o sea, ese término todavía se utiliza en algunos de los pueblos antiguos. Como por decir, en la cultura Hopi se les nombra nahualas. Eso es el término de nahual. Pero hay una diferencia. Y ahorita, después de que dé la introducción, vemos cuál es esa diferencia entre el término antiguo y la forma moderna en que conocemos a este tipo de personas, ¿no? Porque son personas. Sí, déjame buscar por acá la definición, que normalmente es lo que hace Ricardo. Mientras busco la definición, digamos, oficial, acá en la calle, si tú paras a una persona, ¿no? Acá en Jalisco y le preguntas, oye, ¿qué es un nahual? Yo pienso que la mitad de la gente no sabe qué es, la verdad. Las nuevas generaciones, sobre todo los muchachos, no creo que conozcan esa palabra, pero ya la gente, digamos, adulta, la gente mayor, bueno, no tan mayor, pero más o menos, hay algunos que piensan que es como un hombre lobo. O sea, que es una persona que se convierte en animales, normalmente es un lobo. Entonces, eso es lo que piensan algunos. Y ya gente más mayor o más conocedora, pues ya tiene otro concepto, ¿no? ¿Cómo ves, Julio? ¿Quieres que te dé acá la definición? ¿Ibas a decir algo? Adelante. Ok. Ay, disculpa, Alejandro, es que aquí andamos ahí. Una llamada, pero... sí, o sea, en la forma más moderna que podemos conocer a nahuales, por decir en México, se considera que estas personas son brujos que tienen la capacidad de poderse convertir, más que nada se dice que se pueden transformar en un tipo de perro negro, como algún tipo de, sí, casi como tirándole al lobo, que por lo regular en las rancherías es donde todavía existen historias acerca de este fenómeno, y que por lo regular estos nahuales, lo que se dice ahí en las rancherías en muchas partes de México es que son brujos que se convierten en animal y que lo usan para ir a robar, ya sea gallinas o puercos o, por decir, comida, ¿no? De otras personas. Y existe también esa teoría o esa forma de ver a las brujas, que también esta sería la parte femenina, y que también estas brujas tuvieran la capacidad de transformarse en un animal, que en este caso serían en una lechuza o en algún tipo de búho. Sí, mira, por acá me salió una definición, la voy a leer porque complementa y a ver qué nos dice. A ver, déjame ver. Dice por acá, dice el término nahual o nahual con G, dice proviene del náhuatl, nahuali o nahualli, dice significa, ahí se me parece raro,
lo que es mi vestidura. O sea, hasta se oye raro, ¿no? En español sería como con lo que me visto, supongo, ¿no? A mí me suena más parecido. Y luego dice que también significa oculto. Dice esta palabra, dice características de un nahual, supuestamente, ¿no? Según internet. Dice, la característica es su habilidad para cambiar de forma humana a animal. Esta transformación puede ser completa o parcial, o sea que se puede quedar a medias, ¿no? Así como parte humano, parte animal. Dice, y el animal en el que se transforma puede variar dependiendo de la tradición y la región. O sea que a lo que dice ahí, pues a lo mejor no siempre es el lobo o el perro, ¿no? Que mencionas negro. Ahorita te platico una leyenda que me dijeron. Luego dice, conexión espiritual. Se cree que los nahuales tienen conexión especial con el mundo espiritual y la naturaleza. Luego dice, poderes sobrenaturales. Dice, suelen ser considerados como personas con poderes por la capacidad de curar, de hacer daño, que es lo que mencionabas, de robar y eso, o controlar elementos de la naturaleza, según eso. Y luego dice que hay nahuales protectores y maléficos, o sea que hay buenos y malos. Y ahí es donde comienza precisamente mi duda. Dice, los protectores, dice, son guardianes de la comunidad o de personas, usan sus poderes para proteger. Y los maléficos, dice, utilizan sus poderes para hacer daño, para su propio beneficio, y se les asocia con la bruja, con la magia negra y la brujería. Y luego le pregunté, ya para entrar aquí un poquito en plática, una diferencia. Le pregunté qué diferencia hay entre un nahual, un chamán y un brujo. Porque a lo mejor puede haber un poquito de confusión, ¿no? Hasta de mi parte. Y ya dice aquí, pues el nahual es una persona que se puede transformar en animal, como decían. Luego dice el chamán, viene de Siberia, ¿no? La palabra chamán. Dice, un chamán es una persona que tiene capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. Hasta ahí dices, bueno, pues los dos iguales. Dice, los chamanes utilizan técnicas como la meditación, la danza y el uso de plantas para entrar en estados alterados de conciencia y establecer contacto con los espíritus. Los chamanes actúan como intermediarios en el mundo espiritual y el mundo físico. Ok, dice, pueden curar, pueden adivinar y pueden proteger. Y luego viene el brujo. Dice, caray, no sabía. Dice que la palabra brujo viene del latín brux. Ok, dice, un brujo es una persona que practica la brujería, que tiene poderes sobrenaturales para hacer el bien o el mal, y pueden hacer hechizos, pociones y otros objetos para lograr sus objetivos. Dice, pueden ser buenos o malos y utilizan sus poderes para servir a las personas. Ok, entonces hasta ahí, ¿cómo ves, Julio? ¿Sí te checa o hay algo que no coincida? Bueno, yo lo que conozco y lo que pues todo el tiempo me baso es en los términos ancestrales, ¿verdad? Del pasado es de donde proviene todo este conocimiento. Entonces, de acuerdo a la cultura Hopi, podemos ver que en tiempos ancestrales los nahuales o nahualas, como se nombran en el idioma, en la lengua yuto o uto azteca, son aquellas personas que aún tenían esa conexión directa con la fuente. Ya sea que la hayan tenido por medio de prácticas, por medio de su forma de vivir, o había muchos también que eran considerados nahuales o nahualas dado a su nacimiento, porque simplemente estas personas nacían con esas habilidades, o sea, habilidades desarrolladas. Entonces tenemos el grupo que así nace, el grupo que en lugar de nacer con las habilidades, que yo considero que todos las tenemos,
pero estos no las tienen a flor de piel. Entonces, mediante un proceso de vida es que podían tener estas habilidades, ¿no? Poderlas desencadenar para poder usarlas. En aquellos tiempos, según la cultura Hopi, estos nahuales, este tipo de personas nahualas, eran los encargados de guiar a los pueblos, a los clanes. Entonces cada clan tenía su nahuala, y este nahuala fungía como un doctor para la comunidad, como una guía física para saber a dónde ir. Es como si tuvieran esta percepción o esta forma de poder sentir, ¿no? De poder decidir qué era lo mejor para el clan. Y también fungían como guías, pero espirituales. Entonces había muchas técnicas como la visualización por medio de cristales que practicaban como forma de medicina, que por lo regular ellos consideraban en ese conocimiento de los nahuales, consideraban que todos los problemas físicos provenían por parte de una emoción o de algún tema de tipo espiritual. Es como si desde nuestro espíritu, desde esa energía que mueve este cuerpo, de ahí de donde provenían todas las enfermedades, y tenían la capacidad de poder curarlas. Pero algo que ya está, yo pienso que es manipulado ya en la actualidad, es que este conocimiento ya no fue usado por los herederos de este mismo, y ya no fue usado de una manera fidedigna o correcta, ¿no? Y ya más bien lo empezaron a usar para ya sea hacer males, para de alguna forma obtener bienes ellos mismos. Y eso es lo que conocemos en la actualidad como nahuales, pero en la ancestralidad estas personas eran consideradas como maestros, doctores y guías espirituales. Sí, fíjate que yo tengo que admitir una cosa: yo nunca he conocido personalmente a ningún chamán, tampoco he conocido personalmente a ningún nahual, y tampoco he conocido personalmente a un brujo. Todos hemos visto videos, ¿no? Pero así de personalmente yo a ninguno. Brujas sí, he conocido a señoras, en algún momento hasta a vecinas, que decían, no, ella es bruja o hace brujería, ¿no? Y dentro de las brujas, pues están las buenas y las malas, ¿no? Las que hacen dagas, amarres, cosas de esos. Yo creo que acá en cada colonia ubicas, ¿no? Que dicen, esa señora hace cosas malas. O las otras son las que curan, ¿no? Las que conocen de hierbas, porque también no todas tienen que hacer embrujos. Hay señoras que conocen de hierbas y con cuáles te curas, etcétera, y también a esas les llaman brujas porque no estudiaron medicina y te curan con cosas naturales, ¿no? O sea, la brujería como que abarca muchas cosas también, pero sí creo que se mezclan un poquito estos significados, ¿no? Ya sea en masculino o en femenino, entre brujo, bruja, chamán, no sé si se diga chamana, ¿verdad? Y nahual, no sé si también haya nahual o nahuala, ¿no? Digo, acá, de que se puede, ¿no? Todo se puede en español, pero de que sea lo correcto, no sé. Una vez salió una película que se llamaba La Nahuala, ¿no? De cómics mexicanos, y pues a lo mejor sí, pero dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? No, están unas dudas. Ahora, ¿qué pienso yo? Ahorita se los voy a decir. Primero vamos a ver qué dice Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. ¿A ti no te causa un poquito confusión entre estas tres palabras? Como que dónde termina uno y dónde comienza el otro. ¿O lo tienes bien claro? ¿O lo tienes todo, al contrario, todo oscuro? El micrófono estaba apagado. A ver, todavía no. Ahí está.
Estamos ya. Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos una vez. Bueno, comentaba que sí, de alguna manera pues son términos o palabras que se conocen así como que en el tiempo y por digamos que la cultura popular, ¿no? Siempre se mencionan, como ya comentaron ustedes. Como bien decías, pues al final de cuentas son figuras que ni son buenas ni son malas, depende el uso que le dé la gente, porque eso es como materia dispuesta. La gente es la que llegue con las intenciones a provocar esas situaciones buenas o malas, que también depende de a quién se las aplique. Pero en general, como decía Julio, o sea, lo que son los nahuales, desde la parte, ¿cómo se llama? Desde la parte de nuestros ancestros, y viene desde siempre, ¿no? Aquí yo tenía algunos datos desde la Nueva España, pero desde mucho antes atrás, pues ya había esa información de la existencia de los nahuales, de manera prehispánica. Y bueno, pues estos seres de alguna manera eran considerados sabios cuando se decía que eran buenos, y eran los que guiaban, y eran los que mencionaban, y aquellos que eran malos, o los que denominaban brujos, que eran los malos, porque esa era como la categoría, ¿no? Podían tener los mismos dones, podían tener la misma preparación, pero al final unos actuaban a beneficio de los, digamos que de los demás, y otros a beneficio propio. Entonces pues ahí básicamente era donde se empezaba a dividir esa cuestión de bueno o malo. Y bueno, pues todo al final de cuentas, pues es como digo, son interpretaciones, son creencias, y que la misma, digamos, cultura va formando. Pero sí había algo bien interesante respecto al origen de esta figura, porque de hecho se mencionaba que incluso algunos que ya venían predestinados a hacer de esta forma, desaparecían de los vientres de las madres. O sea, era como si nunca fueron paridos, sino simplemente desaparecían y después ya estaban ahí, como milagro, ¿no? Así como, pues ya están aquí, y ya sabían que era una figura que venía con ese tipo de dones, ¿no? Por lo menos así cuentan algunas leyendas de ese tipo, donde decía que se desaparecían del vientre de sus madres, por lo menos, y que había algunos que hasta en 4 ocasiones, ¿no?, se desaparecían y volvían a aparecer. Y bueno, pues ahí se empieza a formar esta historia. Y luego tiene relación con los animales, porque muchos de ellos se hacían acompañar, o sea, como que el animal surgía un protector de este personaje, y ahí es donde se empezaba a generar esa historia donde se convertía ya sea en un lobo, en un perro, en un ave, en lo que fuera, ¿no? En serpiente, dependiendo de la necesidad, pero siempre porque había un animal cerca de ellos, como si fuera su guardián o quien lo cuidara. Entonces de esa forma se decía que los nahuales se transformaban, ¿sí?, en esos animales, sobre todo en la parte de la noche, ¿no? Porque también como que de noche, como dice, todos los gatos son pardos, y de pronto pues ahí se mimetizaban con los mismos animales, y algunos que dicen que los llegaron a ver, pues en general no se veían muy bien, ¿no? Al final era como que siempre quedaba la duda de que, pues yo vi como que era un oso, como que era un lobo, como que era algo, y de repente salió la persona. Entonces también nunca se ha visto como una transformación así, aunque ahorita pues ya hay muchos videos que demuestran incluso cómo se genera una transformación, pero bueno, de repente vemos que están creadas con sistemas de inteligencia artificial, y pues que se ven esas transiciones, ¿no?, de un ser humano a un animal y viceversa. Pero bueno, ya ahorita pues está esa tecnología que pone todavía más en duda este tipo de personajes, y bueno, algunos bueno, no sé si hablaron de las regiones, pero ya sabes, pues estaba comentando, pero pues hay muchas comunidades en general en México
donde se dan mucho este tipo de figuras muy representativas como en Chiapas, por ejemplo, y ahí se considera el nahual como un espíritu familiar adquirido por ancianos o personas destacadas, ¿no? Ahí sí le dan una connotación muy, muy destacada, y que en las noches se adopta o se le da la forma de un animal, ¿no? Esto se supone que para vigilar o castigar a quienes rompen con las reglas de la comunidad. Entonces también ahí está el acto de que si es bueno o es malo, pues bueno, depende, ¿no? Y actúa como una figura de autoridad y de control social. Entonces, eran así como los policías y los que ponen remedio a las cosas que ahora sí que rompían con el equilibrio de la misma comunidad, ¿no? Y había más de un nahual, entonces había bastantes personas que ya estaban con esas habilidades y que no entiendo si ya había, por qué de repente se ocultaron, ¿no? O se desaparecieron, entre comillas. Entonces básicamente por ahí va ese tema de los nahuales, su conversión y su valor antropológico, por así llamarlo. No sé si ya han comentado más respecto a eso. Pues más o menos eso, y te digo, Julio sí nos dio la definición, digamos, pues la más escuchada, ¿no? Que normalmente son personas relacionadas bueno, yo así lo veo, ¿no? Como a muchos nativos americanos. Yo nunca he sabido que haya un nahual francés, ¿no? O inglés. Digo, yo no lo he escuchado. A lo mejor ustedes sí, ahorita me platican. Siempre es algo muy, muy relacionado a América. Pero yo le decía a Julio que yo tenía duda, ¿no? Entre chamán, nahual y brujo o bruja. Porque en mi imaginación, o sea, confieso mi ignorancia, en mi imaginación, un brujo o una bruja puede ser bueno o puede ser malo. Un chamán, en mi imaginación, siempre tiene que ser bueno. O sea, es alguien que cura, que ayuda. Así lo veo yo, ¿no? Sí. Y con el nahual no tengo idea. De hecho, sí. si nada más pienso yo así en una persona que tiene poderes para transformarse en animal, no digo que no se pueda, pero sí digo que tengo muchas dudas, ¿no? Claro, desde que salió el video de Thriller de Michael Jackson y la película de un lobo americano en París, o no me acuerdo cómo se llamaba hace mucho, ¿no? Con los efectos especiales, todo el mundo como que se imagina eso. Y luego hay unos seres, si pensamos nada más en el nahual, hay muchos videos en internet. Hoy estaba con una amiga, ahí le mandamos un saludo a Mayela, y también estoy viendo que está conectada Nancy Bracho. Hola Nancy, ¿qué tal? Nos manda saludos a los tres. Dice que le gusta el tema. Estaba con una amiga, Mayela, y me dijo, ¿de qué van a hablar? Y le dije, vamos a hablar de los nahuales y los brujos y el señor del monte, que de ese hablamos ahorita al final. Y me dijo, sí, hay varios videos en internet que muestran la transformación. Y le digo, esos son los que no me creo. Le digo, si yo fuera un nahual, yo pienso que pues no me dejaba grabar ni andaba con esas cosas. Pienso yo, no sé, ¿verdad? Me dice, no, es que lo grabaron a escondidas. Y le digo, es que hay tanto software y tanta tecnología, ¿no? Y más ahora, últimamente, con la inteligencia artificial, que yo de esos tengo mis dudas. Yo sabía que, nahual, una persona también relacionada a culturas nativoamericanas, que tiene ciertos poderes y que supuestamente, lo digo porque nunca he visto ni he conocido a ninguno, supuestamente se convierte en animal. Pero también después, entre el año pasado, cuando hablamos de los yaquis, yo estuve buscando videos y por ahí salieron los videos de Tata Cachora, y a él le dicen el nahual Tata Cachora, y le preguntan y dicen que sí es nahual, y a él le dijeron, oiga, ¿usted se convierte en animal? Y dijo, no, dice, los nahuales no nos convertimos en animal. Y dice, caray, pues te está diciendo una autoridad yaqui. Dice, los nahuales nos comunicamos con los animales y vemos y vivimos a través de ellos. Dice, ¿no? O sea, hay si tú quieres, como una comunicación telepática,
así como muchas películas, ¿no? De que el hermano águila y ves con los ojos del águila y entonces se va lejos y ves, o el hermano lobo, ¿no? Y entonces a través del lobo pues corre y ve cosas allá, y a lo mejor le pide permiso para usar su cuerpo y hacerse presente en algunos lugares. Hay una bruja de las buenas que ya se murió hace tiempo, allá en España, Paloma Navarrete. Ella platica que en su historia, para desarrollar sus dones de medium, esto fue, ella es española, pero eso lo desarrolló en Guatemala, y en Guatemala conoció un chamán, y el chamán le ayudó a desarrollar sus poderes de medium. Y ella dice que en una vez, ya que se graduó ella, por decir, de que ya no tenía que enseñarle más porque ya aprendió la parte de medium, que una vez, mientras estaban en el aprendizaje, tenían que ir a hacer un rito a una cueva, y ahí van, ¿no? En bola, o sea, varias personas, y que él dijo, yo ya los alcanzo. Y dice que estaban en una cueva y que de repente en esa cueva estaban todos ya platicando muy a gusto, y que de repente entró un lobo muy grande, y que ella vio al lobo a la mirada y que dijo, este es mi chamán. Ojo, dije chamán, no nahual, dijo, este es mi chamán. Dice, ¿cómo lo supe? Dice, lo vi en sus ojos. Y estuvo ahí el lobo, dice, se metió, nos vio a todos y después se fue. Dice, y ya después de unas horas ya llegó el chamán, ¿no? Y si yo escucho eso y digo, no, pues es que ese chamán era nahual, digo, para mí, ¿no? Con lo poquito o lo mucho que sé. Pero dices una cosa, pero no se vio ahí que se transformara. Entonces yo personalmente sí tengo muchas dudas con eso de que de veras se transforma o toma posesión. Porque es como los espíritus, ¿no? No es lo mismo que se aparezca un espíritu a un lado, que, ojo, no digo que no se pueda, pero digo, no es lo mismo que se materialice un espíritu a que el espíritu se meta dentro de los mediums que son de incorporación y que hable a través del cuerpo. O sea, ¿verdad? Una cosa es de que tome posesión y otra cosa es de que se aparezca y se convierta en otra cosa. O sea, son cosas diferentes. Y yo ahí sí tengo muchas dudas. ¿Cómo ves, Julio? Sí, es que yo lo que considero es que todo esto es un conocimiento antiguo, pero que ya depende de la persona que lo pueda hacer. Yo lo veo más como una conexión espiritual, ¿verdad? Reconociendo que todos los animales, todas las cosas tienen un espíritu de acuerdo a las creencias ancestrales, y que era eso que comentaba, ¿no? del Tapa Cachora, que él decía que o sea, en la originalidad no era convertirse en el animal, sino más bien conectarte con ese animal para poder ver por medio de ese animal. Hay otra referencia también que se me hace importante para comentar, que es acerca de los toltecas, ¿no? Que sabemos que los toltecas, en la mayoría, si busca referencias, te van a decir que era un pueblo de Mesoamérica que vivió por allá en los años 900 de la era común, y que esto que lo otro, pero más que ser un pueblo o una tribu o una etnia, era más bien el consenso de muchas etnias que habitaban en lo que se consideraba como el Anáhuac, y que allí era donde iban los personajes, las personas que tenían ese tipo de capacidades, y que ahí es donde se les ayudaba por medio de estudio, de conocimiento, se les ayudaba a desarrollar esas capacidades. Ahí está la historia de Topiltzin Quetzalcóatl, que él fue un estudiante de esas que yo puedo decir que eran escuelas, más que ser templos de adoración, eran escuelas, universidades, centros científicos, en donde se estudiaba todas las artes de la vida, ¿no? Pero en una conexión directa con la naturaleza. Y que de ahí hay referencias por medio del Guillermo Marín, que él asegura que, basado en sus estudios e investigaciones, que
prueba final de un tolteca, de un estudiante de estas artes. La prueba final de ellos era lanzarse en un precipicio y en la caída libre convertirte en una esfera de luz, en energía pura, o sea, transmutarte en un momento que se pudiera decir de vida o muerte, ¿no? Porque vas en caída libre de un precipicio. A Guillermo Marino, en sus investigaciones, él vive allá en Oaxaca, y él pudo encontrar en donde, cercano a lo que es la ciudad de Zapoteca ¿cómo se llama? Mitla. Él pudo encontrar en los alrededores un cerro que estaba, haz de cuenta, cortado en su orilla para que tuviera esa caída libre, y él asegura que ahí es donde, de la parte del sur de México, de los pueblos zapotecos antiguos, era donde se hacían este tipo de exámenes finales, ¿no? A todas estas personas que cursaban estas universidades o estas escuelas, y que, o sea, si tuvieran la capacidad, una persona en base a conocimiento, autocontrol, a sacar todas sus capacidades interiores, que yo no dudo que todos las tenemos, pero no las tenemos desarrolladas, ellos al poderse convertir en energía pura, pues, o sea que les costaría también poderse convertir en cualquier cosa que quisieran, ¿no? Uh-huh. Y que también hay muchas historias por allá en las rancherías allá en su mayoría de México, en donde hay muchos avistamientos de este tipo de esferas de luz, y que las personas ahí que viven en los alrededores y que las ven, todo el tiempo se refieren, no, es que son las brujas. Sí, es que ahí va la lumbre y es la bruja y es la bruja. Pero lo que podemos pensar o entender es que a lo mejor este conocimiento no fue erradicado por completo, y que estos pueblos o estas personas todavía conocedoras que de esta o pertenecientes a esta herencia cultural y espiritual del México antiguo aún tienen la capacidad, pero simplemente también aquí citando una profecía nativa que es esa que habla de los 500 años, ¿no? Después de la llegada de los europeos invasores, en donde era parte de la profecía que en ese siguiente periodo desde la llegada de la invasión tenían que guardar su conocimiento, tenían que esconderse para así poderlo preservar para lo que seguía después de ese periodo, ¿no? Que es el periodo de oscuridad de Quetzalcóatl, y que simplemente lo guardaron, no lo dieron a conocer, se escondieron para no ser erradicados por completo, y que a lo mejor eso va a ser parte de lo que las mismas profecías hablan, que será ese nuevo día, ¿no? En donde ya vamos a tener todo ese tipo de capacidades, y pues para poderlas desarrollar vamos a tener que usar a esas personas que aún conocen la originalidad de todo este fenómeno. Sí, es muy interesante. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, muy, muy interesante. Y digo, continuando con el tema de la diferenciación, ¿no? De un chamán y de un náhuatl. Sí. Pues en principio, digo, ya hablamos de que la transformación, ¿no? Pero también la figura del náhuatl es, como bien comentabas, pues nada más escuchado aquí en México, ¿no? En la región de lo que es México, Centroamérica, y sigue estando ahí, sigue estando muy, muy radicada en esa región, porque pues ahí tiene su origen, ¿no? Y sí está muy ligado con la parte animal de la transformación, obviamente por lo que comentaba, ¿no? Por toda la comunicación que se ha dado de boca a oído y que ha transcurrido a través del tiempo, basado en los testimonios, pues, de la gente que asegura haberlos visto, y sobre todo también porque todos esos niños o todas esas figuras, porque
no me imagino que nada más sean hombres, también tienen la característica de que siempre se acompañaban de un animal, ¿no? Entonces, esa es como la parte de las creencias o de las tradiciones que se fueron creando basadas en esos comportamientos o en esas características de la personalidad, además de que están muy arraigados con la naturaleza, como comentaba Julio, o tú incluso que comentaban pues, que puede tener esa visión o esa sensibilidad a través de los animales o de la conexión con la naturaleza, principalmente en la parte animal, ¿no? Es en el caso de los nahuales. Y en la parte de los chamanes, pues bueno, ya es todo un fenómeno, bueno, siempre fue un fenómeno, pero estaba más situado en la parte de Siberia, América, África y Asia, porque incluso en Asia hay mucho chamán también, o brujo, porque también esa es otra, donde se le llega a relacionar, aunque el chamanismo es más enfocado a la parte del, digamos que es el mediador entre el mundo físico y lo espiritual, pero más enfocado a la parte de la sanación, como un guía espiritual o como un conocedor de las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Naturales y sobrenaturales. Es decir, es ese personaje que hace el bien, nada más, ¿sí? Y el brujo, pues es el que puede hacer el bien y puede hacer el mal también. Es como lo que dicta la cultura general, ¿no? Y eso, pues bueno, así es como está. Porque dentro de las funciones de chamán pues están estos rituales de curación, ceremonias, viajes espirituales, todo el tema de las hierbas, etcétera, ¿no? Y siempre en ese sentido, ¿no? De equilibrar las fuerzas de la naturaleza y la armonía con su entorno. Entonces, esas principales diferencias pues son esas. Uno está muy enfocado en la parte de la transformación, que es el náhuatl, o de la relación con los animales, y el otro con la parte de los rituales o digamos que equilibrar la energía de las personas, ¿no? Entonces ahí incluso se generan los fenómenos de neochamanes, ¿no? Ya ahorita incluso hay un fenómeno basado en esa situación que ya es como un turismo chamánico, ¿sí? Donde ya se invita a la gente a visitar, así como en algún momento Pachita y otras figuras fueron muy famosas, pues también hay algunos famosos sobre todo en Centroamérica que ya tienen estas figuras, ¿no? Por ejemplo, los huicholes utilizan mucho a los chamanes en sus rituales y como parte de su jerarquía. Entonces sí, obviamente utilizan ceremonias de la ayahuasca, los hongos y otras hierbas para crear sus ceremonias, como el peyote, por ejemplo, que es muy tradicional. Y todo esto es chamanismo. Entonces el neochamanismo ya es cuando ya se está expandiendo incluso a Estados Unidos, España, Argentina, y ya hay talleres, ¿no? O sea, hay retiros de chamanes o de chamanismo donde te enseñan las técnicas para hacer un viaje astral, el uso de tambores. O sea, ya es una experiencia pues que... Y es un show. Sí, al final ya... Por eso le llaman turismo chamánico, ¿no? Porque al final te hacen una experiencia, la vives, pues estás en paz contigo mismo, pues es parte de esos rituales. Y bueno, pues es como desconectarte de una realidad o de salirte de la parte superficial, por así llamarlo, del día a día, a ir a una parte más de introspección, ¿no? De conocerte, de experimentar cosas que no tienen nada que ver con lo cotidiano. Entonces, pues básicamente es así, ¿no? Es como la diferencia que aún tocando estas diferencias son muy... Porque también dicen, es que el chamán no necesariamente se transforma. Entonces ya cuando dicen no necesariamente, o sea, que también se puede transformar, pues ya le vuelves a dar la connotación de nahuatl. Pero hablando estrictamente en sentido, pues el nahuatl es un transformador o alguien que se comunica con los animales y que tiene relación con los animales, mientras que el chamán es más de las hierbas, ¿no? Y de ceremonias y todo eso. Y el chamán cura, ¿no? O sea, ese es bueno. Y el chamán siempre es, o por lo menos según las tradiciones, es el que cura, es el que guía, es
el bueno, así es. Y el otro pues es el que se desvía por ahí dependiendo de sus intereses, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de lo que se menciona por aquí. Sí, fíjate, por aquí está conectada Mayela, le mandamos un saludo precisamente, y nos hace una pregunta que voy a dejar que contesten Ricardo y Julio, junto con un comentario mío, y luego ya me meto a otro tema. Pregunta Mayela que si faltarían los druidas en este campo, o sea, que si hay relación con esto que comentamos. ¿Cómo ves, Julio? Luego Ricardo. Sí, eso fíjate que es bien importante, porque yo es lo que también de alguna forma estaba pensando en comentar, que en cada parte del planeta había este tipo de personas que nacían ya sea que nacían o podían trabajar esas habilidades y sacarlas al exterior y de alguna forma ser esos guías que hablé al principio para los pueblos o tribus ancestrales o clanes. Uh-huh. Lo que se dice o que se comenta de los druidas es que era este tipo de personas también, que eran como los sabios de aquellos tiempos, ¿no? Como los sacerdotes que ahorita en tiempos modernos, al mencionar sacerdote, lo primero que se viene a la mente es el padre, ¿no? Allá en la misa, uh-huh, que está ahí ofreciendo la misa, pero estos sacerdotes antiguos o llámese chamán, nacuala, como los popis, druida, eran personajes que tenían esa conexión todavía con todo lo que nos rodea, que se puede considerar como ese gran espíritu, ¿no? Como esa fuerza que creó todo. Y también en esa parte de Europa, en donde estaban los druidas, ahí también había mujeres que eran consideradas como trabajadoras de los elementos, que eran conocidas como las Wiccas, que era este tipo de brujas blancas que por lo regular ayudaban a personas, tenían este tipo de capacidades y que de acuerdo a una investigación que ya hace mucho tiempo hice, estas fueron todas las personas, o en su mayoría mujeres, que fueron quemadas en la Inquisición allá en Europa, y que después de eso, de terminar con ese conocimiento ancestral en Europa, fue cuando llegaron aquí a América y que trajeron ese mismo concepto, ¿no? de querer meter a fuerzas una religión, un concepto acerca de la espiritualidad, y que pues terminaban con todas las personas que estuvieran en algo contrario a eso. Y sí, o sea, sí, todas estas personas en cualquier parte del mundo han estado y han sido ese tipo de guías para los cercanos. Muy bien, ahorita antes de pasarle la bolita a Ricardo, también contigo, Julio, ¿tú crees que haya una relación real o inventada, pero al final de cuentas una relación también entre los nahuales y los famosos shape shifters, los cambiaformas, y también con una criatura que yo creo que es inventada, ¿no? Pero en una de esas, capaz de que sí, de los famosos skinwalker, de los del rancho allá? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que yo considero que esos skinwalkers vienen a ser como la parte contraria al nahualismo, o sea, a la originalidad, que en muchas ocasiones en documentales que he visto, a los skinwalkers o shifters se les considera más como seres de otra dimensión, como interdimensionales, que pueden de alguna forma acceder a nuestra realidad y en ocasiones poderse manifestar, porque los navajos
ellos tienen mucho, o han tenido durante su historia, mucha interacción con este tipo de fenómenos que son los skinwalkers. Y en una ocasión en un documental se le preguntaba al navajo, al nativo, que si él pensaba que eran brujos, o sea, personas que simplemente tenían el conocimiento. A lo que él respondió que no, porque él menciona ahí que este tipo de fenómenos tienen la capacidad de poder robar tu alma o tu espíritu. Es como, por eso es que él los determinaba como entidades no físicas, como seres, como demonios de alguna manera diferentes. Sí, de alguna forma como seres de dimensiones bajas, y que la investigación que hicieron ahí es que en esa parte de aquí de Estados Unidos, que es ahí más o menos el rumbo de las cuatro esquinas, desde hace un tiempo atrás, desde el tiempo de los Anasazi, es que ahí no sé si ellos lo abrieron o de alguna forma natural se abrió un portal que le da un directo acceso a nuestra realidad, a este tipo de entidades de dimensiones infra, que pues por lo regular los conocemos como demonios, ¿no? Pues sí, ¿cómo ves, Ricardo? Sí, pues sí, es muy cierto, pues. Lo que pasa es que al final, te digo, depende de las culturas, la connotación que tenga, pero también pues es un hecho de que existen muchas figuras alrededor en el mundo, ¿no? Desde siempre han existido esas personas con esas habilidades, esas características, y pues son clasificadas, ¿no? De alguna manera, como chamanes, nahuales, druidas, wiccas, brujos, curanderos, incluso sanadores, ¿no? Sacerdotes, como lo había mencionado también. Entonces, pues todos tienen una particularidad muy clara. Por ejemplo, en el caso de los brujos y brujas, pues también hay magias negras, blancas, entonces hay esos colores también denotan, ¿no? Si son buenos o son malos. En la parte, por ejemplo, ahorita que mencionaba Julio, la parte de los wiccas, pues también el wicca es muy confundido como brujo también, ¿no? Así con un enfoque más moderno o neopagano, como le llaman a veces, y pues porque son muy de la naturaleza, también por eso se relacionan con la parte chamánica. Y luego también hay otros donde son más allá de los animales, pues también están los elementos, ¿no? Se pueden transformar en fuego, en viento. Entonces también es otra variante, pues, de lo que no necesariamente es un animal. En el caso de los chamanes también puede ser en elementos, y bueno, al final existen en todo el mundo, y pues cada pueblo, cada civilización pues le dio su nombre y le dio su uso, porque al final de cuentas pues se usaban para sanar principalmente. Eran guías, eran sanadores, tanto espirituales como físicos, y pues tenían esa sabiduría ancestral, porque al final pues ya nacían con ese don, ¿sí? Sí. Entonces sí. La parte de como cuidadores de la naturaleza, que a lo mejor tienen un poquito los chamanes y los nahuales, esa se me hace interesante, porque ya ven que hay otros seres también de la mitología, como las hadas, ¿no? Los duendes, los cheneques, todo eso, que se supone que cuidan la naturaleza, ¿no? Donde hay árboles, donde hay agua, etcétera. Fíjense, hay dos comentarios que nos dejaron aquí algunas personas del público, que me gustaría leerlos para que vean, porque están interesantes y están relacionados. Antonio nos comenta lo siguiente: de la semana pasada que hablamos de Bigfoot o de Pie Grande, dice: interesante programa. Dice: en México
seres similares. Recuerdo que en Tabasco hay uno al que le dicen el peludo. Y en la Sierra de Puebla se habla del Cuatlacas. Nunca lo había escuchado, ¿verdad? Pero es el Cuatlacas. Dice, es un ser como una especie de protector de los bosques. Hay un testimonio de unos talamontes, o sea, que cortaban árboles, que se encontraron con este ser y los atacó y los hombres salieron huyendo. Dice, los guardabosques los descubrieron, o sea, a los talamontes, y los talamontes les contaron sobre la gigantesca criatura. Cuando todos regresaron a donde habían visto el monstruo, solo encontraron su camioneta, la de ellos, completamente destrozada. Dice, ¿será verdad? Pues quién sabe, ¿no? Digo, aquí se parece un poquito más, obviamente, a algo parecido al pie grande, pero a lo mejor también podría tener una relación por ahí con un nahual, ¿no? Y hay otro comentario que dice lo siguiente. Hilda comenta lo siguiente. Dice, en algunos lugares en México tienen la creencia del Señor del Monte. Dice, mi hija que se fue a estudiar a Oaxaca, tuvieron una experiencia que todo hace pensar que se les presentó este ser. Dice, se fueron a acampar varios compañeros de la escuela, menciona cuál. Dice, era un fin de semana y se fueron, montaron sus casas de campaña y al empezar a ocultarse el sol, prendieron una fogata. Cuando decidieron ya irse a dormir, las chicas, las mujeres que compartían la casa de campaña con mi hija, dice, no se durmieron, se quedaron tirando el cotorreo, ¿no? Dice, cabe señalar que no apagaron la fogata, o sea, la fogata se quedó prendida, muchas horas. Dice, de pronto se oyeron ruidos por la parte de atrás de la casa de campaña, o sea, ellos ya estaban adentro, por la parte de afuera. Se quedaron calladas y expectantes. Dice, salió una figura humana y se para enfrente de la casa de campaña. Dice, era tan alto que tapaba la luz que venía de la fogata. Imagino que alto y grueso, ¿no? Dice, solo podían ver su contorno, su silueta. Este ser empezó a tocar la casa de campaña, y pues ellas asustadas, porque pensaron que la iba a abrir o que se iba a meter. Dice, de pronto se hizo para atrás y se retiró, así como había llegado. Dice, ellas se quedaron muy asustadas, no se atrevieron a salir. Al siguiente día, ya no salieron, al siguiente día le preguntaron a sus compañeros si alguien había escuchado algo raro durante la noche. Y nadie escuchó nada, o sea, ellos sí, sus compañeros no. Dice, las personas de la comunidad les dijeron que seguramente había sido el Señor del Monte, porque no le había gustado que fueran a acampar allí. Dice, podrían investigar sobre este personaje. Allá en Oaxaca la gente asegura que sí existe, pero es más como un espíritu que se materializa. Dice, y la verdad pues lo desconozco el tema, ¿no? Gracias por el programa y por la atención. Ahora, dice Julio, Ricardo, ¿ustedes habían escuchado del Señor del Monte? No, de hecho, gracias al comentario fue que supe algo referente a ellos, y obviamente pues ya indagando sobre el tema, pues resulta que es una figura muy legendaria y que está muy presente en el folclore incluso de varios países en Latinoamérica, pero especialmente en México, en Argentina y Chile. Obviamente hay otras regiones rurales indígenas donde se puede tener también referencia de ellos, y que se asocia siempre a la parte donde hay mucha naturaleza, ¿no? Como los bosques, las montañas y bueno, regiones así de ese tipo, ¿no? Y pues indagando por ahí, pues sí, se dice que este personaje tiene una apariencia de un hombre alto, robusto y de aspecto así como rudo, ¿no? Con rasgos muy similares a los leñadores o al prototipo que tenemos de un leñador o de un ser primitivo, y en otras versiones tiene características más sobrenaturales, ¿no? Como la piel cubierta de musgo, ramas, incluso rasgos así muy, muy de animal, y a veces lo representan como un espíritu protector de los bosques, y ahí también
su otra parte que también le llaman el guardián de la naturaleza. Y es así como muy... Su personalidad, pues dice que puede ser protector de los viajeros y de las personas que respetan la naturaleza, ¿no? Entonces ellos andan ahí como viendo, cuidando y monitoreando a todos los que andan por ahí. Se dice que pues es solitario, que es esquivo, que no se deja ver tan fácilmente por los humanos, que tiene algunas habilidades o ciertos poderes como control sobre los animales, sobre las plantas, y que se puede además comunicar con ellos. Entonces ahí ya tiene una relación como con el nahual, ¿no? Y puede causar desorientación o pérdida de dónde está la desorientación cuando estás en el territorio, y que él dice, pues este territorio no tienes por qué andar aquí. Entonces te causa como esa desorientación para que te pierdas en el bosque. Y en algunas situaciones tiene la capacidad de transformarse en animal o en elementos de la naturaleza como árboles o rocas, ¿sí? Entonces ya tiene otras particularidades que el chamán, que el nahual, perdón, no tiene, porque es solo en seres vivos, principalmente animales, y en minerales, ¿no? En rocas o árboles, en este caso. Y pues se dice que es protector de la naturaleza, llamado principalmente como el señor del monte, o guardián de los bosques, de las montañas y recursos naturales. Y entonces este cuate o este personaje, pues sí, castiga a quienes talan los árboles de manera indiscriminada, a los que cazan animales de manera excesiva, y en algunas comunidades indígenas se le considera un espíritu ancestral que vela por ese equilibrio ecológico. Entonces también por ahí lo ponen como un guía o un tramposo, no sé por qué lo mencionan así, pero dice que algunas historias de viajeros, bueno, tramposo porque los pierde, ¿no? Los desorienta y los pierde. Dice que muchos viajeros se pierden o los traen en círculo para que no lleguen a donde él no quiere. Entonces los desorienta y los trae en esa situación, ¿no? Y que también de alguna manera juega con ellos en ese sentido de que los pierden, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, también este señor del monte también, como decía, pues está en otros países, y por ejemplo en Brasil le llaman el curupira, y es un protector de los bosques, con pies al revés, y que confunde a los cazadores o leñadores. Es decir, cuando lo están persiguiendo, pues ven las pisadas al revés y nunca lo encuentran. Es parte del duende, que le llaman en Argentina y en Chile, que es un espíritu del bosque que puede ser tanto benévolo como travieso. El Green Man en Europa es también una forma mitológica que se asocia a la vegetación, a la naturaleza, y los espíritus de la naturaleza del chamanismo, pues bueno, son los que cuidan los bosques, principalmente llamados también elementales, y de otras figuras también por ahí. Y en México, principalmente en zonas rurales como los montes, pues se aprecia esta figura, ¿no? Que es en Chile y Argentina, en zonas rocosas, montañosas, y bueno, pues ahí lo mencionan de esa manera, pero siempre como parte de ese folclore, ¿no? Latinoamericano, y que refleja esa conexión que se tiene entre las comunidades y su entorno natural, y que esta figura pues mantiene el equilibrio que es con el medio ambiente. Eso es lo que tengo como referencia de esta figura, ¿no? Del Señor del Monte, que no nada más está aquí en México. Y en México lo sitúan mucho, más que en Oaxaca, en Michoacán. Ahí hay muchas historias también de esta figura. ¿Y tú, Julio, habías escuchado del Señor del Monte? No, había escuchado del peludo. ¿Ah, sí? Que ya conozco personas que son del estado de Veracruz. Ajá. Y ellos también tienen esa referencia, ¿no? De ese peludo que pues viene a ser como ese pie grande, o Bigfoot o el Yeti. Y escuchando lo que nos hablaba Ricardo de este Señor del Monte,
Fíjate que lo primero que se me vino a la mente, no sé si ustedes vieron la película del Lorax, no sé si está en español, Sí. que es Danny DeVito que hace, bueno, en inglés hace la voz de este Lorax, que viene a ser ese guardián de los bosques y que viene como a pelearnos con este personaje que empieza a hacer un uso indiscriminado de los recursos naturales. Y eso se me figura mucho a esta historia, ¿no?, que salió ahí en una película de dibujos animados, y que yo pienso que más que nada por ahí va, porque sí hay muchas referencias, como lo mencionaba Ricardo, que están en muchas partes, especialmente donde todavía se encuentran estas regiones boscosas, ¿no? Que no te vas a encontrar al señor del monte allá si vives en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque hay que va a cuidar, o vives en una zona metropolitana, sino que más bien lo encuentras ahí en la naturaleza. Y que también esto está vinculado a lo que son estos seres elementales, que por ahí se ve mucho en muchas culturas, que son este tipo de manifestaciones que en muchas partes se ve como que son de una dimensión diferente, que vendría a ser la cuarta dimensión, y que por ahí se les considera como gnomos, como todo este tipo de seres, ¿no?, que a lo mejor no son muy normales en nuestra dimensión. Sí, mire, yo investigué también porque se me hizo muy interesante, ¿no?, esto que comentó Hilda y Antonio. Ahora, como ustedes dicen, es contacto con la naturaleza, porque mencionaron a Tabasco, mencionaron a Oaxaca, no mencionaron a Puebla. O sea, no es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Entonces es donde hay selva, donde hay bosque. Por acá encontré 4 posibilidades con la inteligencia artificial, y son las siguientes. La 1 dice deidad o espíritu de la naturaleza. Dice, en muchas culturas indígenas rurales se cree en la existencia de un espíritu que habita los montes y los bosques, y se le llama el señor del monte. Es considerado el protector de la flora y la fauna, o sea, animales y plantas, así como el guardián de recursos naturales. Dice, se le atribuyen poderes sobre el clima, la tierra y los animales, como comentaba Ricardo. Y la número 2 dice figura legendaria. Dice, en algunas regiones el señor del monte es una figura mítica que forma parte de las tradiciones y creencias populares. Dice, se le describe como un ser humano, que es diferente a una persona, con habilidades sobrenaturales, capaz de transformarse en animal, que sería como un nahual, más o menos, o de controlar los elementos de la naturaleza. Se le asocia con sabiduría ancestral y conocimiento de los secretos del bosque, que podría ser un chamán nahual, ¿no?, por ahí. La tercera dice personaje histórico. Dices, ándale, a ver. Dice, en algunos casos el señor del monte puede ser inspirado en un personaje real, como un líder indígena, un cazador antiguo o un ermitaño que vivió en las montañas y que adquirió fama de conocer muy bien la naturaleza. Con el tiempo esta persona pudo haber sido idealizada y convertido pues como en leyenda, ¿no? O sea, la persona se murió y quedó su espíritu por ahí cuidando lo que él cuidaba en vida. Y por último dicen que como metáfora o nada más como idea, el señor del monte puede representar pues la fuerza de la naturaleza, ¿no?, defendiéndose a ella misma, a los animales y las floras. Ahora, esto me recuerda mucho el relato sobre todo de la hija de Hilda, ¿no?, de que estaba en la tienda de campaña y dijeron que fue un hombre. O sea, ahí no dijeron que era una bestia peluda o un fantasma, dijeron que era un hombre. A mí, ¿saben a qué me recuerda? Al famoso charro negro o el jinete negro. Digo, eso sería algo parecido por acá, a lo mejor en Occidente, ¿no?, que también suele aparecerse pues afuera de los pueblos, y normalmente le saca sustos a personas que hacen cosas malas.
Y entonces me recordó un poquito, no digo que sea igual, pero en el caso de lo que les pasó ahí en la tienda de campaña, ahí sí podría ser, ¿no? Como que se les apareció el charro negro, que es un ser, pues, digamos, como un fantasma, ¿no? Que en rato se materializa. Así es, como ven. Muy bien. Interesante. Ok, pues listo, creo que ya le dimos la vuelta un poquito al tema. Con esto estaríamos cerrando. No sé si Julio quieres comentar algo más o ya salió lo que tenía que salir. Pues casi sí, no, por ahí nomás, pues no hablamos mucho de los seres elementales, que hay muchas también culturas o pueblos ancestrales como los Wixárika, los huicholes, que ellos también creen en eso, ¿no? En esa conexión o interacción con este tipo de seres que por lo regular son vistos como guardianes de la naturaleza, y también cada uno de ellos como guardián de un elemento, ¿no? Por decir aquí, no sé, esto no está relacionado con los huicholes, pero en muchas culturas también de otras partes del mundo se les veía como las ninfas, que eran esos elementales de guardianes del agua. Había las silfides, que eran los elementales en el aire, los pigmeos o los gnomos, que eran los elementales de la tierra, y las salamandras, que eran elementales del fuego. Y o sea, todo esto también se puede ver como una simbología, ¿no? Porque sabemos que los pueblos antiguos, al no tener tanta distracción como estas humanidades modernas, pues tenían más contacto y más conexión con la naturaleza. Uh-huh. Y se basaban en la observación de la naturaleza para hacer un tipo de simbología. Sí, fíjense que... adelante. No, digo, nada más que por ahí puede haber también mucho para poder comprender esto, ¿no? Que a lo mejor en ocasiones los queremos ver, ya en la modernidad los queremos ver como seres, y que a lo mejor son manifestaciones energéticas, ¿no? A lo mejor, digo, de otra dimensión o de otros planos a los que a lo mejor están dentro del mismo plano en el que estamos, pero que simplemente no tenemos la capacidad de poderlo observar, ¿no? Sí, fíjense que ahorita, bueno, así nada más rápido de los elementales, hace como unos 6-7 años fui en el municipio de Tala, si no me equivoco, creo que todavía es Tala, Jalisco. Hay un pueblo chiquito que se llama Navajas, Jalisco. Se llama Navajas porque por ahí hay un yacimiento de obsidiana que usaban desde la época prehispánica para hacer cuchillos, hachas, o sea, cosas de cortar, ¿no? Y cuando llegaron los españoles, como vieron que ahí hacían cuchillos de obsidiana, pues el pueblo le pusieron el nombre de Navajas, como si dijeran cuchillos. Y todavía existe, y todavía hay un taller de un señor por ahí que hace cosas de obsidiana. Espero que todavía ande por ahí vivito y coleando. Y una vez yo hice contacto con este señor porque por ahí había unas zonas arqueológicas, y entonces me puse de acuerdo con él y le pagué para que me diera un tour y me llevara a conocer las zonas arqueológicas. Y pues subimos un cerro que no está muy alto ni tampoco está muy empinado, está fácil de subir. Ahora, no les recomiendo que vayan a los que están escuchando este video, porque ya cambiaron los dueños y su vida puede peligrar si se meten a la brava y si se meten sin permiso. O sea, ahorita es peligroso, no vayan. Pero en aquel tiempo era más fácil. Aparte, yo iba con un señor ya grande al que conocía
conocía todo el pueblo y la cosa era diferente y eran otros dueños. Pero mientras me daba el tour, ya cuando veníamos de bajada, fue como subir al cerro, darle una vuelta y bajar. Cuando veníamos de bajada, por ahí hay un nacimiento de agua pequeño, y ese nacimiento de agua le hicieron como una fuentecita, y de ahí corre el agua hacia el pueblo. Y de ahí toman agua. Y él me dijo, toda la plática que fuimos fue plática de las culturas antiguas, de tipo huachimontones, es la misma cultura, esas pirámides redondeadas. Nada más, nunca platicamos de magia ni de cosas sobrenaturales ni nada de eso. Cuando ya veníamos de bajada y estábamos en esa pila de agua, él me dijo, dice, en esta pila, dice, yo vi una, ay, se me fue el nombre, ¿qué es? Como la de campanita de Walt Disney. Una hada. Me dijo, aquí vi una hada. Y yo así, sí, dice, unas tienen alas pero otras no. Dice, y estaba así de pequeña, y me lo señaló, y pues eran como unos 15 centímetros. Me dijo, aquí estaba, dice, y yo la vi. Dice, y cuando la gente las ve, se desaparecen como si se pudieran hacer invisibles, o corren poquito y luego desaparecen. Y este señor, en aquel tiempo, era un señor aproximadamente como de unos 70 años, ¿sí? Por ahí 70, 72 años, y es una persona que yo no conocía, él no me conocía, lo más seguro era que no nos volviéramos a ver en toda la vida. Después nos dimos otra vuelta precisamente porque llevé a Rodrigo, ¿no? Que le platiqué la historia y se me hizo muy interesante y me dijo, oye, vamos, y compramos unas piezas también ahí de obsidiana, pues ahí vamos otra vez. Pero a lo que me refiero es que el señor no quería impresionarme, no tenía nada, o sea, ¿para qué echarme mentiras? A eso me refiero, ¿no? Entonces no es la primera persona que me asegura que pues, esos seres existen. Y como son personas que ni están ganando dinero por eso que me platican, ni nada, te hace dudar, ¿no? Y dices, bueno, pues algo debe de haber, ya sea que de veras estén totalmente relacionados a la naturaleza, sobre todo donde hay agua y plantas, o que a lo mejor sí sean así como de otra dimensión y van y vienen, ¿no? Nada más quería compartir esta experiencia. Muy bien. Muy listo. Bueno, entonces pues nos despedimos. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Nancy Bracho, un abrazo allá hasta Venezuela, ¿verdad? Mayela, por allá por Tlajumulco, si no me equivoco, ahí entre Tlaquepaque y Tlajumulco. Y a todos los demás que nos escucharon en vivo y los que nos estarán escuchando ya la repetición, pues muchas gracias por acompañarnos como todos los viernes y nos vemos en el siguiente. No dejen de escribirnos porque nos encanta estas cosas que nos dicen, investiguen de esto, investiguen de aquello, y nosotros pues con gusto investigamos. ¿verdad? Así es, muy bien, hasta la próxima. Hasta luego.